Si imaginamos a las aproximadamente 50 trillones de células que forman un cuerpo humano y sabemos que cada una de ellas está rodeada por una membrana plasmática, nos preguntamos cómo interactúan entre ellas y con su medio externo. Existen especializaciones de la membrana celular que actúan como puentes entre ellas y con el medio externo. Estas dan origen al sistema de transporte celular. La principal característica de la membrana plasmática es su permeabilidad selectiva en cuanto a las moléculas que deben entrar y salir de la célula. De esta forma se mantiene estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, iones y metabolitos, a la vez que mantiene el potencial electroquímico, haciendo que el medio interno esté cargado negativamente. Es así que hablamos de un transporte pasivo que se produce sin gasto de energía, que comprende la difusión simple, la ósmosis, la difusión facilitada. Hablamos de un transporte activo primario que se basa en el consumo de ATP y comprende a las bombas de clase P, de clase B, de clase F y a la familia ABC. Tenemos también un transporte activo secundario que utiliza la diferencia de gradiente electroquímico a ambos lados de la membrana y comprende a un sistema de cotransporte. Hablamos entonces de un synport y antiport. La difusión simple es un mecanismo por el cual algunas moléculas e iones pueden atravesar la membrana plasmática desde una región de mayor concentración a uno de menor concentración. Por ejemplo, las moléculas lipídicas, como las hormonas esteroideas, fármacos liposolubles, las sustancias apolares como el oxígeno y nitrógeno, y algunas moléculas polares de muy pequeño tamaño, como el dióxido de carbono, etanol y agua. La ósmosis es el movimiento del agua a través de la membrana plasmática desde una concentración baja de soluto y alta de agua hacia una región de alta concentración de soluto y baja de agua hasta que las concentraciones totales de agua y soluto sean iguales a ambos lados de la membrana. Ante una solución hipertónica, el agua tiende a salir de la célula. Ante una solución isotónica, estas concentraciones están equilibradas y ante una solución hipotónica, el agua tiende a entrar a la célula. La difusión facilitada. La membrana plasmática tiene proteínas transmembranas que actúan como transportadoras. Se denominan carriers o proteínas transportadoras. Es específico, saturable y la velocidad de transporte es mayor que en la difusión pasiva y menor a la de los canales iónicos. Existe una cantidad limitada en toda la membrana plasmática y pueden ser inhibidas por determinadas sustancias. Actúan tanto en la difusión facilitada como en el transporte activo. El transporte de glucosa a través de la membrana celular se lleva a cabo a través de dos familias de proteínas de membrana. Los transportadores de glucosa dependiente de sodio, sus siglas son SGLT, y se conocen aproximadamente 6 receptores. Y las proteínas facilitadoras del transporte de glucosa, el cual puede realizarse en contra del gradiente de concentración en los enterocitos y algunas células renales o a favor del gradiente de concentración a través de la difusión facilitada. El transporte de glucosa representa el 2% de las proteínas de membrana del eritrocito. La GLUT5 es la encargada del transporte de la fructosa y se encuentra en el intestino delgado. En condiciones de reposo, los adipocitos y células musculares almacenan la mayor parte de sus transportadores de glucosa en vesículas membranosas internas. Ante la estimulación con insulina, estas vesículas se fusionan con la membrana plasmática en un proceso denominado exocitosis. Las acuaporinas son proteínas canales que específicamente incrementan la permeabilidad de las biomembranas al agua. No son canales iónicos. Por ejemplo, la acuaporina 2 en algunas células del riñón es esencial para la reabsorción de agua proveniente de la orina en formación. Su ausencia conduce a una forma de diabetes. Los canales iónicos están formados por proteínas de membrana que forman un canal o poro hidrófilo por donde pueden pasar iones como el cloruro, potasio, sodio, calcio. Estos pueden ser activados por voltaje, por ligandos, mediante señales, por fuerza mecánica,
Existen canales iónicos en todas las células, tanto en la membrana plasmática como en las membranas de las organelas. El transporte se produce a una velocidad mayor que las con carriers. Los ionóforos son moléculas que al incorporarse a la membrana plasmática aumentan su permeabilidad a ciertos iones. Muchos de ellos son antibióticos de origen bacteriano. Una sola molécula de valinomicina transporta hasta 10.000 iones por segundo a través de una membrana. Se conocen dos tipos: ionóforos móviles para protones, potasio, sodio, calcio, magnesio, manganeso, y los ionóforos formadores de canales, que forman canales transmembrana o poros a través de los cuales pueden difundir los iones seleccionados, por ejemplo, hidrógeno, potasio y sodio. Las proteínas transmembrana pueden acoplarse a una fuente de energía y catalizar un transporte activo primario, generando una diferencia de concentración iónica a ambos lados de la bicapa. Las membranas celulares almacenan energía potencial en forma de gradientes electroquímicos y movilizan sus solutos en contra de su gradiente electroquímico. Las bombas de clase P se fosforilan durante el proceso de transporte. Se localizan sobre todo en la membrana plasmática. Existen bombas de clase P para hidrógeno, sodio, potasio, calcio, cobre, cadmio, magnesio. Por ejemplo, la bomba de sodio-potasio es de tipo electrogénico. Tiene funciones como permiten que las células controlen osmóticamente su contenido, generan diferencias de concentración de sodio y potasio para que otros transportes pasivos utilicen indirectamente la energía potencial acumulada en este gradiente y generan un potencial eléctrico entre ambos lados de la membrana. La bomba de hidrógeno potasio ATPasa se encuentra en la membrana apical de las células de la mucosa gástrica, siendo la enzima directamente responsable del pH del jugo gástrico. Otras isoformas de la enzima se encuentran en el riñón, en el colon y próstata, en donde intervienen en el mantenimiento del pH extracelular. Exportan 2 protones e importan 2 potasios por ciclo. Las bombas de clase B son bombas que introducen protones en el lumen de varios orgánulos en contra de un gradiente, acidificando el medio interno. Son importantes para los procesos como la digestión celular en los lisosomas, que requieren de un medio ácido. Las bombas de protones de clase F se encuentran únicamente en mitocondrias. Generalmente son transportadoras de protones. Suelen funcionar para impulsar la síntesis de ATP a través del movimiento de protones desde la cara exoplasmática hacia la citosólica de la membrana a favor del gradiente electroquímico de protones. La bomba de clase ABC transportan iones principalmente, aunque también pueden transportar otras moléculas. Son específicas y de gran importancia, como son la captación de nutrientes en el intestino delgado, la transducción de señales, la secreción de proteínas y la presentación de antígenos, presencia en células del sistema inmunitario. Las proteínas cotransportadoras utilizan la energía almacenada en un gradiente electroquímico. Este es un mecanismo denominado transporte activo secundario. Tanto los antiportadores como los importadores acoplan el movimiento de un tipo de ion o molécula en contra de su gradiente de concentración con el movimiento de uno o más iones diferentes a favor de su gradiente de concentración. Estas proteínas a menudo son llamadas cotransportadoras por su capacidad de transportar dos solutos diferentes simultáneamente. Ejemplos de transporte SIMPORT tenemos a la glucosa aminoácido, sodio-glucosa. Por ejemplo, en la célula intestinal entran 2 sodios a favor del gradiente y una glucosa en contra del gradiente. Con respecto al sistema de transporte antiport, podemos tener como ejemplo al sodio-potasio, sodio-calcio, sodio-bicarbonato y cloruro, y potasio y protones. Por ejemplo, el binomio sodio-bicarbonato-cloruro, entran sodio y bicarbonato a la célula a favor del gradiente y sale cloruro en contra del gradiente.